Hola muchachos, antes de continuar con el temario, voy a explicar este tema que creo que se me pasó comentarles. Es sobre soluciones implícitas, que son otro tipo de soluciones a las ecuaciones diferenciales. Aquí voy a poner un ejemplo. Consideremos la función y de tal manera que y cuadrada sobre 2 es igual a menos x cuadrada sobre 2 más c. El ejercicio me está diciendo que mostremos que en este caso esta y es solución de la ecuación que está dada por y, la derivada de y con respecto a x, más x igual a 0. Noten aquí que al poner dy sobre dx estoy diciendo que y es una función que depende de x. Aquí, como podemos ver, y no está dada de manera explícita, por eso se dice solución implícita, porque lo que más bien es que y está involucrada en una ecuación, está involucrada en esta ecuación de acá. Entonces, ¿cómo pruebo que esta es una solución implícita de esta ecuación? Pues lo único que hago es derivar ambos lados de la ecuación con respecto a x, ¿de acuerdo? Voy a derivar con respecto a x aquí y con respecto a x aquí. Voy a comenzar del lado derecho, que es donde es más sencillo. Aquí lo único que hay que hacer es derivar de manera normal. El menos se queda igual. La derivada de x cuadrada es 2x. Y este sobre 2 pues es constante en esta expresión. Así que vuelve a aparecer entre 2. Y la c, pues la derivada de una constante es 0. ¿De acuerdo? Entonces ya no la escribo. Entonces solo me queda menos 2 entre 2 sobre x. Ahora bien, del otro lado, para el lado derecho, de lo que tengo que hacer uso es de la regla de la cadena. O sea, aquí, aunque está y, lo que me dice la ecuación es que es una función que depende de x. Por lo tanto, su derivada no va a ser 0 como si fuese una constante, sino más bien lo siguiente. Cuando yo derivo una función que está elevado al cuadrado, lo que hago es derivar primero como si esto fuese una x, de tal manera que me queda 2y, y luego multiplicar con la derivada de lo de adentro. O sea, multiplicar con la derivada de esta función que es y con respecto a x. Eso lo voy a multiplicar con lo que ya obtuve antes. Y luego aquí está este sobre 2, que también vuelve a aparecer, este sobre 2 porque es constante. Entonces de este lado me queda esta expresión. Es únicamente la regla de la cadena. Entonces ya luego simplifico. Aquí 2 entre 2 va a ser 1. Solo me va a quedar menos x del lado derecho. Y del lado izquierdo me va a quedar 2 entre 2, que es únicamente 1. Y solo me va a quedar y. Y luego esta derivada de y con respecto a x. Nada más voy a pasar esta x del otro lado. Como tiene signo negativo, voy a pasar con signo positivo. Y del lado derecho solo me va a quedar el 0. Y llegué a esta expresión, que es justo la ecuación que yo tenía desde un inicio. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que suceda eso, que tenga una función involucrada en una ecuación, y luego yo derive todo con respecto a x, y de alguna manera yo puedo llegar a la ecuación diferencial a la que le estoy buscando la solución, entonces voy a decir que esta y es solución implícita de la ecuación diferencial. Aquí les muestro otros ejemplos para derivar ecuaciones donde una función depende de otra variable. Aquí implícitamente estoy diciendo que y es una función que depende de x, y lo mismo acá en mi segundo ejemplo. En el primer ejemplo vamos a ver cómo derivo toda esta ecuación. Voy a derivar primero el lado derecho, que es donde no aparece ninguna y, ahí está fácil. Derivar con respecto a x. Pues este 1 se cancela, ¿no? La derivada de una constante es 0. Y luego la derivada de x, pues es este 1 que aparece aquí. Luego, la derivada de 3 seno de y, pues va a ser, este 3 es constante, así que vuelve a aparecer. Y ahora voy a fijarme en la derivada del seno. La derivada del seno es el coseno, y voy a meter lo que está adentro, coseno de y. Y luego, la derivada de lo de adentro es la derivada de y con respecto a x. Y eso va a estar multiplicando la expresión que ya había obtenido. O sea, la derivada del seno de una función es
la derivada del seno, que es el coseno, evaluado en la función, pero multiplicado por la derivada de lo de adentro, que en este caso lo de adentro es y, la derivada de y con respecto a x. Y así se queda. Tengo este otro ejemplo, y al cubo más y cuadrada más x al cubo más x al cuadrado igual a 0. Voy a derivar ambos lados de la ecuación con respecto a x. Aquí de nuevo, y es una función que depende de x. Primero, del lado derecho, la derivada pues va a ser 0, porque pues ya de inicio es 0. Voy a derivar ahora y al cubo. ¿Cómo derivo eso de ahí? Pues es 3y cuadrada, como si fuese una x normal, 3y cuadrada, y luego por la derivada de lo de adentro, que en este caso es solo la y. La derivada de y con respecto a x. Lo siguiente es y cuadrada. La derivo como si fuese una x normal, 2y. Pero luego hago la derivada de lo de adentro, que en este caso es la derivada de y con respecto a x. Luego aquí son puras expresiones de x, así que esas están más sencillitas. La derivada de x al cubo es 3x cuadrada. Y la derivada de x cuadrada es 2x. Aquí todavía puedo acomodar las expresiones. Aquí hay un factor común, que es la derivada de y con respecto a x. Puedo factorizarla, de tal manera que me quede al inicio. Y nada más me va a quedar multiplicado por 3y cuadrada más 2y más 3x cuadrada más 2x, que es esto de acá. Y entonces es así como más o menos se van manejando las derivadas dependiendo de cada expresión. Ahora les voy a dejar el siguiente ejercicio. Muestre que la función y, que está involucrada en la ecuación que está dada por y cuadrada sobre x al cubo igual a 1, es solución implícita de la ecuación diferencial que está dada por la derivada de y con respecto a x igual a x a la cuarta más 3y cuadrada sobre 2xy. Entonces acá, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues derivar ambos lados de esta ecuación con respecto a x. Aquí lo primero es usar la regla de la división para las derivadas. Bueno, pues eso también tienen que hacerlo para la siguiente tarea. Ahora sí, continuando con el temario del curso, lo siguiente que hay que ver son las ecuaciones de variables separables. Para ello necesito una ecuación diferencial de primer orden, que significa que la derivada que aparezca solo aparezca derivada una sola vez. Eso es de primer orden. Y vamos a decir que es separable si tiene la siguiente forma. O sea, la derivada aparece de un lado y del otro lado aparece una función que depende de x multiplicado por una función que depende de y. Estas son las de variables separables. A continuación voy a mostrar algunos ejemplitos. Por ejemplo, esta de aquí tiene la derivada de un lado, ya está, y tiene esta expresión que, si bien pareciera que está todo revuelto, puedo acomodar las variables de tal manera que me quede un producto donde un factor conste de puras variables dependientes y en el otro factor conste de puras variables independientes. Aquí hay que recordar que la variable dependiente es la que está arriba, en este caso es y la que está debajo es la independiente, es x. O sea, y es una función de x. Entonces, voy a tratar de llevar esta ecuación a una ecuación de variables separables. Lo que hago es observar que este e a la 3x más 4y es lo mismo que e a la 3x por e a la 4y. Aquí estoy utilizando propiedades de exponenciales. Es decir, si yo tengo el producto de dos exponenciales, lo único que se hace es sumar las exponenciales y elevar el numerito base. De esta manera lo que tengo es el producto de y cuadrada con x, con e a la 3x y luego con e a la 4y. Puedo juntar este e a la 4y con y cuadrada de tal manera que me queda esto. Y el resto lo acomodo del otro lado, x e a la 3x. Así que ya tengo un producto donde aparecen este factor que consta de puras variables dependientes y este factor que consta de puras variables independientes, que es una ecuación que tiene esta forma. Así que esta
es de variables separables. Una que no lo es esta de acá abajo. Aquí la derivada que aparece de la función es derivando una sola vez, pero del otro lado me aparece una suma. Así que no es lo que quiero. ¿De acuerdo? Esa no es de variables separables. Bueno, a continuación voy a poner el siguiente ejemplo. Voy a considerar esta ecuación, la que está dada por la derivada de y con respecto a x menos y sobre 1 más x igual a 0. Resulta que puedo hacer lo siguiente. Esta expresión que tiene término negativo lo puedo pasar del otro lado, de tal manera que me queda la misma expresión, pero ahora con el signo positivo. De esta manera, del lado derecho solo me queda la derivada de y con respecto a x. De este lado, puedo dejar la y por un lado y multiplicarla por 1 sobre 1 más x. Cuando yo hago esta operación, lo que me da por resultado es justo esta expresión. Así que son iguales. Entonces, hasta aquí, lo que he obtenido es una ecuación de variables separables. Pues lo que tengo de un lado es una derivada de primer orden y del otro lado un producto en el que cada factor, las variables no se mezclan. O sea, aquí están puras x y aquí están puras y. ¿De acuerdo? Que es lo que se quiere cuando uno busca una ecuación de variables separables. Entonces, algo bueno que tienen las ecuaciones de variables separables es que se pueden resolver sin muchos problemas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Llevar las y con las y las x con las x. De este lado tengo una derivada que tiene forma de fracción. Afortunadamente se ha probado que en ciertas ecuaciones uno puede manipular las expresiones que aparecen en esta ecuación como si fuese una fracción normal. A lo que voy es, esta dx la puedo pasar del lado derecho como si fuese un elemento que está dividiendo a la parte de arriba. Entonces, si lo paso del lado derecho, lo que me va a quedar es, bueno, por un lado 1 entre 1 más x y luego por dx. Luego del otro lado, esta y la voy a pasar para el lado derecho, de tal manera que aquí, como está multiplicando, va a pasar dividiendo. Me va a quedar 1 sobre y. La parte de arriba de esta parcial, pues la voy a dejar de este lado, de tal manera que me queda esta ecuación. 1 sobre y por dy igual a 1 entre 1 más x por dx. De esta forma lo que he conseguido es que del lado derecho estén puras cosas que involucren a x y del otro lado puras cosas que involucran a y. ¿De acuerdo? Entonces, un paso que se debe hacer para resolver ecuaciones de variables separables es integrar aquí e integrar aquí. De tal manera que me queda esto, la integral pues de esto, que es esto de aquí, y la integral de esta expresión. Para este caso, estas integrales son sencillas de realizar. Por ejemplo, la integral de 1 sobre y con respecto a y, pues es simplemente el logaritmo de y. De este lado, la integral de 1 sobre 1 más x es el logaritmo de 1 más x. Cada una de estas produce una constante, la constante de integración. Sin embargo, solo voy a considerar a una, pues al final ambas son constantes, ¿de acuerdo? O sea, esta me da una constante y esta también, pero pues voy a ignorar una, solo me voy a quedar con una constante. Entonces, hasta aquí ya he resuelto la ecuación diferencial. Esta es la solución a la ecuación diferencial. Sin embargo, es una solución implícita hasta este momento. O sea, si ustedes derivan como al inicio del video, pueden volver a llegar a esta ecuación inicial. Sin embargo, en muchos casos, uno puede despejar a la y de tal manera que me quede en términos explícitos quién es la función y. ¿Y eso cómo lo hago en este caso? Pues tratando de aplicar operaciones inversas a las que se encuentra involucrada la y. Por ejemplo, la operación inversa del logaritmo pues es la exponencial. Cuando yo hago e del logaritmo, eso se cancela, de tal manera que solo me queda la y. Sin embargo, si apliqué la e de este lado, también debo aplicarla de este lado,
voy a aplicar e elevado a toda esta expresión, de tal manera que me queda e a la logaritmo de 1 más x más c. Aquí puedo aplicar otra vez propiedades de exponencial, de tal manera que me quede e con logaritmo de 1 más x por e con c. Esta e con logaritmo se van a cancelar y solo me va a dejar 1 más x. Y del otro lado solo me va a quedar e elevado a la c. Y pues ya, así es como he logrado despejar a la y, que es lo que me interesa en las ecuaciones diferenciales. Encontrar una función que satisfaga la ecuación diferencial que me he planteado al principio. En este caso he aplicado un paso más, y es que esta e elevado a la c pues al final vuelve a ser una constante. Aquí no hay nada que involucre a x. E es simplemente un numerito y pues la c también, así que la puedo dejar expresada como una c normal. De este modo me queda que la solución es y igual a c por 1 más x. Bueno, pues espero que más o menos les vaya ayudando lo que les voy mostrando aquí en los videos. Pues díganme si tienen más dudas, si tienen problemas con algún ejercicio, pues pueden decirme para que yo los apoye. Y pues bueno, nos vemos en la próxima.